No voy a sacar RUC para comprar en AliExpress. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega y en el video del día de hoy vamos a continuar con los nuevos cambios que hemos podido observar dentro del marketplace de AliExpress, en la cual está obligando a muchos usuarios y compradores en el Perú al momento de querer realizar algún cambio, alguna modificación dentro de su cuenta, poder colocar todo lo que es su número de RUC. Y he visto muchos usuarios que me preguntan, Magali, ¿qué puedo hacer si me pides información? Lo único que puedes hacer realmente es tramitar tu RUC y colocarlo. Si todavía no sabes qué RUC te conviene, te voy a dejar el enlace del video donde les explico los diferentes tipos de RUC que ustedes pueden tramitar para poder seguir realizando todo lo que son sus compras dentro de la plataforma de AliExpress. Ahora, también dentro de los comentarios he visto, Ali, yo no voy a tramitar mi RUC, simplemente voy a colocarle a mi número de DNI ceros o números que me permitan completar los 11 dígitos de un RUC, ¿correcto? No lo hagas. ¿Por qué? Recuerden que al momento que ustedes van llenando toda esa información dentro de su plataforma de AliExpress, colocan sus nombres, sus apellidos, su dirección, su código postal y también están declarando su número de RUC. ¿Qué sucede? Que al momento que llegue todo lo que es su compra y verifiquen que ese RUC no existe, que te van a solicitar que realices una rectificación en el manifiesto, ¿correcto? Y ese trámite tiene un costo a través de Serpos de 36 soles que ustedes son los que tienen que pagar. Así que, por favor, tomen sus precauciones. Yo sé que existirán tal vez casos al momento, como recién está iniciando todo lo que es este cambio, que no lo detecte, pero posiblemente pueda pasar, así que tendrías que estar atento a ello. Así que mi recomendación es que si no tienes RUC, no se te ocurra ir haciendo combinaciones de números que finalmente verificar si ese RUC existe o no es muy fácil. Y el costo de rectificación es para ustedes como usuarios. Ahora, también me consultan, Magali, yo tramité un RUC hace 10 años, hace 15 años, pero ya se encuentra en la condición de suspendido. ¿Puedo utilizarlo? Y la respuesta es no. Y como siempre, ustedes saben, me gusta mostrarles las fuentes oficiales donde ustedes van a corroborar y verificar la información. Y esto se aplica no solo para plataformas como AliExpress, se aplica para plataformas como Temu, plataformas como Shein, plataformas como Amazon e eBay. Ustedes también pueden consultar la información en el asistente aduanero sunava.gov.p y dentro de todo lo que son las compras que nosotros realizamos a este tipo de plataformas, como ya los había mencionado previamente, nosotros realizamos despachos simplificados de importación, ¿correcto? Les voy a dejar el enlace, pero ustedes pueden buscar todo lo que es este despacho y corroborar la información que les estoy brindando. Y recuerden que ustedes al momento de realizar estas compras por internet están obligados a identificarse como importador, dueño o consignatario. Y en este caso deben contar con un RUC activo y no tener la condición de no habido o no hallado. Es decir, resumiendo, tienen que estar activos y en la condición de habidos. Magali, si no está bajo esos términos que tú me estás señalando, ¿se van a quedar con mi compra? No, lo que te van a solicitar es que realices el trámite de actualización de datos de tu RUC. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor, al momento que ustedes vayan a seguir realizando todo lo que son estas compras por internet para evitar demoras, para evitar pagos adicionales por simplemente declarar información que no es correcta y que no les corresponde. Vale, entonces solo voy a poder comprar con RUC dentro de la plataforma de AliExpress por lo que se está viendo dentro de estos nuevos cambios en esta plataforma, todo indica y todo señala que sí, señores, que para los compradores peruanos ahora vamos a tener que colocar nuestro número de RUC. ¿Por qué? Nuevamente lo señalo. Si ustedes quieren realizar compras para uso personal y ya han realizado más de 3 compras dentro del año calendario, están obligados de todas maneras a declarar todo lo que es su registro único de contribuyente y ustedes lo van a poder verificar nuevamente en la plataforma que les estoy mostrando a través de la pantalla y dentro de todo lo que son los envíos, miren, a través de Serpost, que se le importa fácil, qué productos, aquí está, quiénes pueden importar. Aquí ya se los he demostrado varias veces también, es que pueden realizar 3 importaciones por año calendario y cada una de ellas no debe superar el monto de los $1000 o una sola importación por año calendario que sea superior a los $1000 o menor a los $2000. Entonces,
Si ya superas estas opciones que claramente te está señalando aquí la SUNAT, estás obligado a tener un RUC activo y avivo. Así que espero que con estas respuestas bastante claras y concisas, ustedes decidan si quieren o no quieren tramitar su RUC. Así que les deseo lo mejor para todos los que son los compradores que se encuentran aquí en Perú y se adapten ante estos nuevos cambios. Gracias.